Y dice el verso 1 del 58 de Isaías: clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como una trompeta. Anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Vean que, en el capítulo anterior había terminado con: no hay paz para los impíos, ha dicho mi poderoso. No hay paz para los impíos, no hay reposo. Por eso los impíos en realidad no disfrutan la vida por más que parezca. Ya sea porque disfrutan 5 minutos, 20 minutos, 30 minutos, depende de la borrachera o la droga y todas esas cosas, que después viene el bajonazo, viene el sentirse vacío, viene el ahora qué hago para tratar de llenar eso, y ahora tengo que hacer algo más sorprendente, más, no sé, más oscuro, porque así es el mal, ¿verdad? Nunca queda satisfecho, siempre quiere más, quiere más, quiere más, quiere más. Una persona empieza a pecar con robarse una cosita así, después se quiere robar algo así, y otro montón de cosas a las que lleva el mal que ni voy a mencionar. Pero entonces el impío no tiene paz cuando está tratando de dormir, o está pensando en que alguien lo quiere matar, o está pensando en a quién quiere matar, o en qué se va a robar, o en qué le hace falta porque no está contento con lo que tiene. Tiene una casa gigante, pero no tiene paz porque quiere una más grande, o porque está llena de gente con la que no puede vivir. Entonces no hay paz para los impíos, ha dicho mi poderoso. Aquí Yahweh, ¿verdad? Sabemos, está hablando a través del profeta Isaías. Y esto que viene me parece particular porque recuerdan que leímos antier que el día de ayer se cumplió, en el calendario, el día de ayer, no el calendario griego, ¿verdad? Griego o gregoriano, sino el calendario hebreo, en el día de ayer habría sido cuando se cumplió Ezequiel 33:21, que fue cuando Ezequiel a partir de ese día ya no se volvió a quedar callado. Dije, ya no me voy a quedar callado. De lo que el Padre le reveló, ahora se le iba a hablar a la gente sin importar, porque ya estaba pasando lo que Yahweh le había dicho. Y leemos aquí que Yahweh le está diciendo al profeta algo similar, como: hable, clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como una trompeta. En hebreo dice kashofar, como un shofar, ¿verdad? Que sabemos que está muy conectado con el fin de los tiempos por las 7 trompetas del Apocalipsis. El shofar es el principal instrumento de Israel, el primero y principal, además del arpa que hizo David, por ejemplo, y algunos otros instrumentos que se mencionan en la escritura, pero en sí me refiero principal por el hecho de que se utiliza para guerra, porque se sonaba para prepararse para la guerra, se sonaba para avisar que venía el enemigo, y se sonaba para congregarse para Yahweh, para las fiestas del Padre. También se sonaba, por supuesto, en el día de trompetas, Yom Teruah, los 4 toques que representan las últimas 4 fiestas que se tienen que cumplir, los 4 niveles de creación, los 4 niveles de interpretación, etc. Entonces, por otro lado, Pablo nos dice en Corintios, en Tesalonicenses, que el soberano mismo descenderá con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta. Entonces la voz de arcángel es la voz de shofar. El arcángel en ese caso se refiere a Micael, el malaj de Yahweh, que desciende a la tierra como lo promete Daniel 12:1, lo profetiza, para manifestarse como el que va a recoger a los escogidos, a los 144,000, puesto que Daniel dice, en aquel día se levantará Micael, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Entonces es el que viene a defender a los escogidos. Entonces ahí está haciendo alusión a ese momento en el que se manifiesta el soberano mismo con voz de trompeta, o sea, a través del malaj, como su shofar. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como una trompeta. Anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Y eso es lo que lo manda a anunciar. Esto es muy importante porque, como siempre digo, ¿verdad? Hace 2000 años esperaban un león, el león de Yahudá, los judíos. Pero se manifestó el Cordero,
no lo reconocieron porque no esperaban un cordero, no entendían lo del cordero, esperaban un león que quitara a Roma, pero como llegó el cordero no lo reconocieron y lo sacrificaron en Pesaj, el día en que se sacrifican los corderos, curiosamente. Entonces, hace 2000 años esperaban un león y llegó un cordero. Ahora los cristianos esperan al cordero, pero va a llegar el león. Entonces va a suceder exactamente lo mismo. Lo van a ver como negativo, porque viene como ladrón en la noche. Lo van a ver como un impío, porque es diferente a lo que esperan, porque viene vestido de romano, en el sentido de que viene vestido de gentil. Para la sociedad va a ser un gentil, siendo hebreo. Entonces, otro montón de detalles que ya he mencionado por acá, pero lo digo por esto que dice aquí: anuncia a mi pueblo su rebelión. Anuncia, dice Behagate, declara. Recuerdan, hemos estado con este verbo montones. Behagate declara a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Y vean que los separa, a pesar de que sabemos que Jacob se convirtió en su pueblo, dice a mi pueblo y después dice a la casa de Jacob. ¿Se acuerdan que la casa de Jacob son como los judíos que no aceptan a Yahushua? Por eso no tienen el nombre Israel, los llama Jacob. Y mi pueblo, su pueblo, serían los muchos, ¿verdad? Que vienen de todas las tribus perdidas de Israel, que están esparcidos por toda la tierra. Y digo eso porque entre los judíos muchos de ellos no son israelitas, no son en realidad su pueblo, aunque piensan o se los han dicho. Así como la mayoría de los israelíes hoy en día no saben que son israelitas, se consideran latinos o cosas así. Hoy en día la mayoría de los judíos no son israelitas, y es porque así como Jacob se vistió de Esaú para tomar la bendición, entonces Esaú, en venganza, todos sus descendientes con el tiempo tomaron el lugar de Jacob en la tierra, y por eso hoy en día se les llama el pueblo escogido, a los que dice Apocalipsis 2.9 y Apocalipsis 3.9 que son la sinagoga de Satanás. Aquellos que dicen ser judíos y no lo son, sino que son la sinagoga de Satanás, dice Apocalipsis 2.9 y Apocalipsis 3.9. Obviamente muchos judíos que no lo saben son ignorantes de eso y por ende inocentes con respecto a... O sea, inocentes por falta de conocimiento, ¿verdad? Que quede claro. Tal vez muchos piensan que sí son israelitas y no lo son. O sea, obviamente Yahweh los va a juzgar diferente a aquellos que sí saben y se aprovechan del resto. Que siempre estoy hablando principalmente de los que se aprovechan, de los líderes y así. Entonces, aquí no le está diciendo, anúnciales que ya están todos perdonados y que qué bonito todo y que por el favor todos van a entrar al reino, o por la gracia, como dicen ellos. No, les dice, anuncia a mi pueblo su rebelión. Y vean su rebelión con mi pueblo porque andan en la apostasía. Desde que Yahushua vino, el Mesías, dijeron, sí, lo aceptamos. Pero cuando se fue, con el tiempo empezaron a entrar doctrinas de todo lado, y más cuando se hizo legal el cristianismo en Roma por Constantino. En ese momento Constantino mezcló lo que llevaban hasta el momento, que ya estaba un poco cambiado, con otro montón de cosas, de adoración al sol, adoración a María, como, bueno, todo lo que dicen en esa religión. Todas esas cosas las metieron ahí, y lo que hicieron fue hacer otra doctrina. Entonces la gente empezó a adorar a otros sin darse cuenta, a otros en realidad, porque están todos los santos y Dios, María, Jesús y los apóstoles y todo el resto de santos que se van inventando, porque también se van inventando santos con la historia. Entonces, anuncia a mi pueblo su rebelión, porque han seguido a otros, no a Yahweh. Se han rebelado, y sinónimo de rebelión es apostasía, que en realidad apostasía es una palabra griega que se utiliza, yo creo mucho, la utilizamos porque la pusieron en la traducción, pero no todos los diccionarios la reconocen, por si algo, y digo porque es griega y se refiere a alejarse de la verdad, rebelarse. Dice, y a la casa de Jacob su pecado. ¿Cuál pecado? Que rechazaron a Mashiach, que lo mataron. Verso 2. Dice, ellos me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiera hecho justicia. Vean eso, me andan buscando y dicen que quieren conocer mis caminos, como si hubieran hecho algo bueno para merecer conocer, ¿verdad? Como si hubieran hecho algo positivo
como para que yo tenga que revelárselos. ¿Sí me explico? No hacen justicia, entonces ¿cómo se les ocurre que Yahweh va a mostrarles misericordia o ser justo, ¿verdad? Que sería el mínimo. Si hace justicia, Yahweh le hace justicia. Si usted muestra misericordia, Yahweh le muestra misericordia. Ellos no hacen justicia, entonces ¿por qué andan buscando al justo? Es hipócrita, y esa es la levadura de los fariseos, como vemos en el Nuevo Pacto. Ellos me buscan cada día, quieren saber mis caminos, como gente que hubiera hecho justicia y que no hubiera dejado el derecho de su poderoso. O sea, vean cómo ahora había hablado de anuncia su rebelión, anuncia su pecado. También vean, bueno, voy a volver un poco hasta el inicio. Clama a voz en cuello, no te detengas, que eso iría conectado con anuncia a mi pueblo su rebelión. A voz en cuello, como en llanto, como preocupado por el sufrimiento que puede venir por esa rebelión. Y eso estaría conectado con ellos me buscan cada día como gente que hubiera hecho justicia, como si hubieran seguido al justo, que es Yahushua, al camino verdadero. No, siguieron lo falso. Por otro lado está conectado, alza tu voz como un shofar con a la casa de Jacob, anuncia su pecado. Y curioso, shofar lo menciona con la casa de Jacob, porque el shofar no es algo que en el cristianismo se conoce. O sea, se ha estado metiendo un poco porque algunos han ido a las raíces o tratado y sacaron lo del shofar. Entonces muchos, ¿se acuerdan? La vez pasada hablábamos de cómo una de las señales para algunas personas de que estamos en el fin, principalmente por profecías que vemos en la escritura, es que hoy en día hay muchas iglesias cristianas que están sonando el shofar. Ahora, eso no significa que ya por eso están salvos o que ya conocen la doctrina, pero quiere decir que han adoptado algo que es nuestro, o sea, hebreo, también de muchos de los que están ahí obviamente, y eso es volver al Padre, eso es tratar al menos. Entonces, hoy en día suenan el shofar en varios lugares que son cristianos, pero en sí en el cristianismo como tal no es algo de lo que se mencione o de lo que se entienda lo que representa y su importancia y demás. Entonces, curioso esa conexión, alza tu voz como una trompeta, anuncia a la casa de Jacob su pecado, y después dice, quieren saber mis caminos. Qué curioso, como los que rechazaron a Mashiach quieren saber su camino, pero de ahí mataron al camino, ¿cómo van a hacer ahora? Y después dice, como gente que no hubiera dejado el derecho de su poderoso. Los judíos o los israelitas, y aún los, bueno, esos en realidad no tenían que, pero los romanos, pues, que fueron los que terminaron clavando a Mashiach, dejaron el derecho de Yahweh, puesto que lo correcto era que si Yahushua no había pecado no debía morir, pero lo mataron. Entonces dejaron la justicia de Yahweh, dejaron la Torá cuando decidieron matar a Mashiach. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Yahweh, bueno, perdón, a Elohim. Me piden justos juicios y quieren acercarse al poderoso. Dicen, aquí ya va a empezar el punto, los dos puntos principales de este capítulo. Dicen, ¿por qué ayunamos y no hiciste caso? Primero que todo, ¿por qué tengo que hacerle caso yo a usted? Sería como un hijo diciéndole al papá, hágame caso. ¿Cómo hágame caso? Usted me hace caso a mí. El hijo hace caso al padre, pero hoy en día todo es al revés, ¿verdad? Y muchos padres los educa el hijo. Bueno, no los educa, me refiero, les manda el hijo. Aunque en realidad yo creo que lo que respecta a educación, muchas veces el hijo educa al padre. Bendito es el padre. Muchas personas llegan a entender lo que es ser una persona o mejor persona a través de sus hijos. Entonces, pues sí, somos educados también de esa manera. Pero a lo que me refiero es que muchos niños mandan en las casas y no debería ser así. Todo está al revés. Entonces, ya con solo eso lo que dicen está mal. Pero a lo que principalmente se refiere el verso es ¿por qué hicimos lo que usted nos dice que hagamos y ni así nos va bien? Ese es el punto. Pero el punto es porque ellos no saben qué es lo que Yahweh dice que hagan y al final terminan haciendo algo diferente y piensan que eso era porque una persona les dio mandamientos de hombres y les dijo que eso era. Entonces para la gente era, si yo me mato de hambre, él va a ser bueno conmigo, más o menos.
así lo veían. Entonces andaban en ayuno, y andaban sin comer, y andaban con la cara, ¿verdad? Porque esto lo explica Yahushua por otro lado muy claramente de cómo se debe ayunar correctamente, porque curiosamente Yahushua viene como siglos después de esto, y todavía no entendían esto. Entonces Yahushua lo tiene que explicar nuevamente, pero de una manera más directa, más clara, porque la gente ayunaba un día y no se bañaba, por ejemplo, y andaban y no se peinaban al propio, o sea, ¿verdad? Si tenían pelo, claro está, ¿verdad? Yo sería así. Entonces, para que los vieran todos desarreglados y la gente dijera, ay, pobrecito, anda mal, deben andar ayunando, uy, qué persona más justa, esa persona va a ser súper santa y apartada, ¿verdad? Como dicen, bueno, santa, como dicen ellos. Y eso no es, las apariencias no es, con que la persona que anda así, todo, es que ando ayunando, no me de comer porque ando ayunando, y le dice a la gente, es que ando ayunando, para que piensen que es súper especial esa persona, con lo que esas personas piensen, ya recibió su pago, recibió lo que quería. En realidad está ayunando para que lo vean, está ayunando para que digan que usted es el ayunador. Entonces, Yahushua nos explica que cuando ayunemos, nos bañemos, nos unjamos, que es el punto al que digo bañarse, arreglarse bien para que nadie lo note, que nadie se dé cuenta, porque el que se tiene que dar cuenta es Yahweh. El que importa es Yahweh, es Yahweh al que uno está buscando con el ayuno, no a la gente. Y por otro lado, el punto del ayuno es purificarse a uno mismo, más que deme algo, entonces quiero un carro, voy a ayunar 3 días. No es eso, no es así como funciona, pero mucha gente lo ve así. Entonces, según alguna parte de una rama del judaísmo, pueden tomar un poquitito de agua siempre y cuando sea menos de una onza, dijo una onza, ¿verdad? Cada 38 minutos, que al final entonces no necesita, o sea, si tiene agua tantas así, de esa manera, no va a pasar sed. Y el punto es pasar sed. Darse cuenta que es Yahweh el que nos provee todo, ¿verdad? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. Entonces uno dice, cuerpo, sepa que hoy el que se va a alimentar es el alma, no usted. Y el cuerpo, entonces el punto es, voy a alimentar el alma con las palabras de Yahweh, con la escritura. Voy a leer la escritura, voy a orar, voy a estar tranquilo, no me voy a enojar, porque hay mucha gente que con hambre se enoja facilísimo y ya perdió el ayuno, porque si se enojó, de nada le sirvió. El punto es lograr controlarse a sí mismo, lograr controlar todas esas emociones que le producen tener hambre, de que no quiero hablar con nadie, o si me hablan feo, le voy a hablar 3 veces más feo. No está aprendiendo entonces, porque no se está purificando. El punto del ayuno es purificarse a sí mismo, controlarse, tener dominio propio de su carne, y no, o sea, y mostrar a los que le rodean, y no que está ayunando, sino que no hay un cambio, o que está mejor. Y digo que no hay un cambio en el sentido, aunque no haya comido 24 horas. La gente no se da cuenta porque usted los trata igual. No es como que, repito, anda con el rostro de ayuno y le dice, uy, es que no puedo comer porque... Nada de eso. Y también, por si algo, ¿verdad? Muy importante, si ven a alguien o conocen a alguien o que no tenga comida ese día que usted está ayunando, pues es lo ideal sería eso que uno se iba a comer, dárselo a esa persona. Entonces, dice, verso 3, dicen, ¿por qué ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Entonces ellos ayunaban y no veían que nada pasara en sus vidas. Entonces le reclamaban al Padre, en vez de volverse a ver en un espejo y decir, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Por qué este ayuno no está funcionando? Voy a hacerlo de alguna otra manera, voy a leer más la escritura. O sea, y analizar el ayuno, digamos, si está el ayuno y no sirve, o sea, porque mucha gente ayuna de esa manera, o sea, la mayoría de la gente, yo creo, le dicen al Padre, voy a ayunar por esto. Yo ahora dije un carro, ¿verdad? Porque volverlo de lo más material que se puede, pero obviamente, o sea, uno puede decir, voy a ayunar, Padre, necesito trabajo, necesito tal cosa, y me gustaría que usted tome esto como un sacrificio, porque no voy a comer 24 horas, entonces ayúdenme, ¿verdad? La mayoría de la gente lo hace así, en el sentido de que hacen el ayuno para algo, o sea, para recibir algo, una respuesta o algo. Sí, uno puede pedirle al Padre que le ayude a controlar el enojo, entonces que va a ayunar para que le ayude a eso, pero tiene que saber que durante el ayuno va a ser probado con eso. Entonces, o sea, uno cuando pide, como siempre les he dicho, algo que me parece muy chistoso de mi papá, un día le dije yo que si lo oraba por paciencia, y me dijo, ¿estás loco? Nunca,
Le digo, ¿por qué? Dice, bueno, es que me va a poner un montón de cosas para ser paciente, yo no quiero. Entonces yo, pa. Obviamente uno sí debería orar y pedir, pero el punto es que él tenía claro que si uno pide algo va a tener pruebas para mostrar que ya lo tiene o que lo reforzó. Se fortalece, o sea, se fortalece uno en tal cosa, como Yahweh se fortalece en nuestras debilidades. Entonces uno pide algo, estoy débil en tal cosa, te puedes fortalecer en eso, ok, va a tener pruebas para darse cuenta que ya es fuerte o cuánto le falta. ¿Sí me explico? Entonces sí se puede, pero ¿verdad? Se pueden presentar pruebas, por supuesto. Y más como decía, que el hambre hace que mucha gente se enoje fácil. ¿Por qué ayunamos si no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí, oigan, que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio interés y oprimís a todos vuestros trabajadores. Una persona tiene una empresa y ese día decidió ayunar porque según él es muy apartado, pero a todos los empleados los trata como si fueran de lo peor porque anda malísimo. Entonces eso no sirve para nada, más bien está quedando peor ante el Padre. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio interés, buscan lo de ellos mismos, quieren ver que la gente los vea como santos, quieren que la gente los vea como especiales, buscan su propio interés. Dice, buscáis vuestro propio interés y oprimís a todos vuestros trabajadores. Hacen lo que se les antoja, esa primera parte, su propio interés. ¿Qué es lo que terminan haciendo? Hacen lo que se les antoja, por ejemplo, tomar agua. Los judíos, ¿verdad? Hacen lo que se les antoja también, al final no hacen la voluntad de Yahweh, digamos, no comen, no beben, pero hacen otro montón de cosas mal. No hacen la voluntad de Yahweh, hacen lo que les da la gana, simplemente no comieron y no bebieron y pensaron que ya con eso. También das ofrendas y presentan ofrenda a todos sus ídolos, dice la aramea, en vez de y oprimes a todos vuestros trabajadores. Que en cierta forma, digamos, recuerden que la aramea, una de las razones por las que hay unas partes que a veces están escritas tan diferente, al menos es una opinión, que es porque los que la escribieron decidieron poner la interpretación que se tenía en el momento o que manejaban los rabinos de esa parte, y para que nadie confundiera o no entendieran el verso decidieron escribirlo así. Entonces, en este caso, oprimís a todos vuestros trabajadores. Qué curioso, digamos, cuando una persona oprime a todos sus trabajadores es porque se está dejando llevar por la ira, se está dejando llevar por otras cosas, falta de misericordia y demás. Entonces, digamos, cuando uno actúa como el enojo le dice a uno, ¿verdad? La escritura dice, airaos, mas no pequéis. Entonces uno tiene permiso de airarse, puede enojarse por algo que pase, pero no puede llegar a pecar por eso. ¿Verdad? No se puede pasar, no puede permitir que ese enojo lo controle como para llegar a pecar. Entonces, si uno le da el control al enojo, le estaría dando una ofrenda a un ídolo, porque está honrando a un espíritu que no debería. Está permitiendo que lo controle, está permitiendo que lo use. ¿Sí me explico? Y uno no debería permitir que el enojo, que la lujuria, que la mentira, que esto y lo otro nos controle, porque sería como ofrendarle algo. Como decía ahí, y das ofrendas a todos vuestros ídolos. Aunque obviamente en ese tiempo algunos de fijo lo hacían literalmente como solo el hecho de adorar a Baal, que hoy en día le llaman, bueno, Baal en español es Señor, entonces lo adoran como el Señor y le dan ofrendas al Señor y después se enojan porque Yahweh no responde, por ejemplo, o Yahweh no hace lo que ellos esperaban, o como ellos esperaban, y no se dan cuenta que es que le están ofrendando a otro, al Señor, a Baal, a sus ídolos. Por otro lado, si una persona, digamos, en el catolicismo que se da mucho la idolatría, ahí por supuesto no hay que explicar mucho, porque estarían ofrendando a sus ídolos, el ayuno. En realidad el ayuno es para el ídolo, no es para Yahweh. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio interés y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis. He aquí que para contiendas y debates ayunáis. No ayunan para purificarse, ayunan para andar contendiendo con la gente por el hambre con el que andan. Para debatir que son mejores, que son especiales, que los otros no ayunan,
Como se acuerda cuando llegaron a Yahushua y le dijeron, ¿por qué esos discípulos no ayunan? Y los de Juan el Bautista sí, y estos sí, y los otros, y los suyos no. Y Yahushua les dijo, porque mientras el marido está, cuando se está de bodas, ¿por qué se va a ayunar? O sea, cuando se está en celebración, porque Mashiach estaba presente, ¿para qué van a ayunar? Tienen que disfrutar, porque el ayuno es sufrimiento, es hacer afligir el alma para purificarse, porque el sufrimiento es una de las mejores formas para purificarse, y mejor no pasar sufrimiento por merecer sufrimiento o por consecuencia, mejor uno mismo purificarse por las buenas. Entonces, y estoy ahí siendo drástico en el sentido de cuánto uno sufre, ¿verdad? Tampoco es como que en realidad, bendito Yahweh, considero, deberían los que están aquí en esta congregación, que como saben en el calendario tenemos 8 ayunos a través del año, en realidad o sea, se vuelve manejable, a menos que uno ya llegue a ayunar, digamos, como he dicho, el ayuno de Esther, que es un poco más fuerte, ahí sí ya es algo de mucho esfuerzo, pero un día el cuerpo se acostumbra, depende de la persona, claro está, o depende de cuántas veces haya ayunado y todas esas cosas. Entonces, y es muy bueno para el cuerpo también, en lo físico, como que es darle un reset al cuerpo. Dice, he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente, ¿verdad? Como a los trabajadores, como, ¡ay, trabaje bien! Todo muy bien. Y el de ahí, pero no está ayunando usted, jefe. Sí, por eso estoy malo. Y para herir con el puño inicuamente. Hay mucha gente que tal vez diga, pero yo no hiero con el puño, yo no le pego a mis trabajadores. Pero las palabras pueden hacer el mismo daño en el cerebro, ¿verdad? Tal vez no en la carne, pero sí en el cerebro. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, y para herir con el puño inicuamente, no ayunéis como lo hacéis hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. No ayunéis como lo han venido haciendo si quieren ser oídos. Es interesante que bendito Yahweh sí dice que si ayunamos bien vamos a ser escuchados. Pero si lo hacemos mal sería la razón clara de por qué no se ve un resultado o una respuesta. No ayunéis como lo hacéis hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Dice el 5. ¿Es este el ayuno que yo escogí? Que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como un junco y haga cama de telas ásperas y de ceniza. Entonces vean la pregunta, y es claramente retórica. Pregunta, ¿es este el ayuno, el de andar peleando, debatiendo, golpeando a los trabajadores? ¿Ese es el ayuno que yo escogí? Dice después, que de día aflija al hombre su alma. O sea, es el punto, andar afligido. Mucha gente lo ha visto así, y por eso, o sea, como hablamos ahora con lo del catolicismo, esa religión para mucha gente es andar triste o amargado o así, porque esa es la única forma de agradar al Dios de ellos, ¿verdad? Y con cara, no he hecho nada o de víctima. Entonces, tristemente, ese es el espíritu que está en esa religión, y la pongo de ejemplo porque yo creo que es muy claro el ejemplo, aunque se da en cierta forma en todas las religiones, dependiendo también del pastor y otro montón de cosas, y dependiendo de las personas, por supuesto. Pero hay mucha gente que piensa que el punto del ayuno es sufrir, afligirse, ¿verdad? Lo que yo acabo de decir es que obviamente el cuerpo se va a sentir un poco de sufrimiento, pero si el alma o la mente está bien, va a controlar eso que el cuerpo le está diciendo y no lo va a afectar. ¿Sí me explico? Pero el punto no es andar, ay, es que ando mal porque el padre quiere que ande mal, necesito que me responda algo, entonces aquí ando sufriendo para que me responda. Yahweh no quiere que uno sufra, Yahweh no quiere que uno sufra, pero como uno entiende que hay cosas en la vida como ir al hospital o ir al doctor, bueno, al dentista, sacan una muela, era necesario que le sacaran esa muela, pero me dolió, sí, pero si no le tenemos que sacar todas y le hubiera dolido más. Entonces, mejor un poquitito de dolor para purificarse y ser mejor persona y no tener que pasar por un montón de dolor por ser una persona espantosa. ¿Sí me explico?
Entonces a eso me refería con lo que decía ahora, pero el punto no es andar todo sufrido por la calle, con los amigos, que es lo que la gente hace. Y si no sufren, dan el aspecto, ¿verdad? Y por eso ese espíritu de víctima, del que hablo tanto por acá, de que no hay que permitir que lo controle a uno, porque es muy fácil que el enemigo se lo lleve al lado a uno. Y hoy en día yo creo que la sociedad, con todo lo de políticamente correcto, con todo lo de lo que ya hemos hablado acá, la tolerancia que quieren que uno tenga hacia la maldad, hacia cosas que no están bien, como la homosexualidad, el hecho de que, bueno, lo que hemos hablado del aborto y otro montón de cosas que han metido en este mundo de una manera bastante triste. Entonces, repito, el punto no es que uno sufra como la gente que se golpea la espalda para que Yahweh lo vuelva a ver. Yahweh no quiere que uno sufra, Yahweh quiere que uno sea mejor. Y una forma de que Yahweh lo escuche a uno es ayunando. Pero el punto del ayuno no es el sufrimiento, es la purificación que se recibe a través de lo que le pueda molestar al cuerpo no comer ese día. Y también, si una persona, entre más sea difícil el ayuno, eso muestra cuán poco dominio propio tiene la persona, cuán poco control tiene de su carne y cosas así. También hay personas que por X condición, ¿verdad? Como embarazadas o bueno, X cosa, que es mejor que no ayunen, ¿verdad? Por si algo, en esas situaciones no estoy diciendo que todo el mundo tiene que ayunar de la misma manera porque si no son pecadores todos. No, cada persona es diferente, por supuesto, y así como lo que decía ahora, si uno ayuna todos los que hacemos en el calendario, yo creo que ya después de un año ya debería más o menos estar acostumbrado al ayuno. Y hay gente, ¿verdad? Diferentes cuerpos y por ende hay gente que se le hace mucho más difícil o que necesitan más práctica o algo así. Igual que cuando uno no ha salido nunca en bici, decide andar en bici, cansa mucho. Hay que andar bastante para que se suelte. Entonces, lo mismo por acá. Dice, es este el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como un junco, y haga cama de telas ásperas y de ceniza. Entonces, repito, es una pregunta retórica. El punto de Yahweh no es que uno ande con cara de sufrido, con cara de víctima. Y si eso es lo que estaba diciendo ahora del espíritu de víctima que está en todo lado por todo ese montón de cosas que nos han estado metiendo, como ser políticamente correcto, todo el mundo se ofende con todo, entonces cuidado, usted dice lo que piensa, tiene que mentir, tiene que decir algo diferente para que le caiga bien a todo el mundo. Y nada que ver, eso a Yahweh no le gusta porque ese es espíritu de hipocresía, eso es la levadura de los fariseos. Entonces, dice aquí también que incline su cabeza como un junco. Ese es el punto, andar así. O que haga de su cama telas ásperas y de ceniza. O sea, dices, hoy tengo que ayunar, hoy tengo que sufrir, entonces voy a cambiar las sábanas, voy a poner la más incómoda que tengo, con piquitos, para que me pique aquí por todos lados cuando estoy acostado, y una cobija de saco, ¿verdad? Para que también sea bastante incómodo. Y invita a los amigos, ve a la cama, hoy voy a dormir ahí. Para que la gente diga, híjole, vea cómo sufre este hombre, vea qué feo que duerme, pobrecito, no tiene confort. Y haga cama de telas ásperas y de ceniza. Verá que la gente literalmente hacía eso en el pasado. Se acostaban en el suelo, echaban cenizas arriba. Para que la gente dijera, híjole. Y recuerda, los profetas con saco o con, como bueno, el Eliyahu que andaba vestido de ropa de camello, de pelo de camello. Nunca han dado como para saber qué tan cómodo sea, pero por otro lado habla de los dos testigos que se visten de ropas ásperas, de telas de silicio, y eso no quiere decir que se vayan a vestir literalmente, eso es algo espiritual, como lo estamos viendo aquí mismo. Aquí Yahweh está diciendo, usted cree que es lo literal, usted cree que lo que yo quiero es que usted se acueste en eso y esté todo incómodo toda la noche. No, yo lo que quiero es que usted conozca al Todopoderoso y que logre controlar su carne como para, si fuese necesario vivir así, que lo pueda soportar. Que sería el punto de hoy no voy a dormir en cama cómoda. ¿Por qué? Porque sé que eso es un regalo que me ha dado Yahweh. Yahweh me ha regalado estar cómodo. ¿Y cómo sería yo si no lo estuviese? Sería un impío.
le reclamaría a Yahweh, le diría que es malo. Tenemos que estar contentos con lo que Yahweh nos dé, y sabemos que en la vida hay altos y bajos, y parte del ayuno es saber que debamos estar contentos en cualquier situación de la vida, y parte era experimentarlo por un día. ¿Sí me explico? Cuando uno no come por un día entero, al otro día está tan contento de comer y de saber que Yahweh nos da comida todos los días, y de tomarlo por sentado muchas veces, que uno puede comerse algo cada rato, pero 24 horas y uno, ¿qué? Ok, todavía faltan 20. Porque ya 4. Y obviamente, ¿verdad? Uno no debería estar así tampoco, estar viendo la hora cada rato para ver cuándo come, porque si no, entonces no está haciendo lo que debería hacer. Pero mi punto es, ya cuando ya 23 horas, uno dice, ok, pronto voy a poder comer. Qué bendición. Y repito, se alegra uno en la comida como no lo hacía antes. Ah, exacto, buen punto también. Recuerden, ¿verdad? Lo acabamos de leer, de que el lunático o el epiléptico a quien Yahushua sanó, le sacó un demonio, y ese demonio en particular los discípulos no lo habían podido sacar, y cuando le preguntaron a Yahushua por qué había sido, les dijo, incrédulo, por falta de fe. Pero este género de espíritu solo se saca con ayuno y oración. Entonces ahí vemos lo poderoso que puede ser el ayuno, porque el ayuno nos puede purificar como para que la autoridad de Yahushua en nosotros crezca, de tal manera que se le pueda sacar un demonio que quizás lo más seguro es de un rango mayor, y por eso se necesita más esfuerzo. Además de la autoridad de Yahushua, ayuno y oración. Haga cama de telas ásperas y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Yahweh? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Yahweh? El ayuno que yo escogí no es más bien desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y romper todo yugo. Entonces no era comer. Un montón de gente. Por un lado, cuando nosotros no comemos, no tomamos agua, estamos controlando o aprendiendo a controlarnos a nosotros mismos, para que cuando estemos en cualquier situación y alguna persona, por ejemplo, nos ofenda o nos trate mal o lo que sea, uno no le dé con un golpe o con un grito o con una venganza X, ¿verdad? Porque cada persona es diferente, porque se logra controlar. Entonces, el punto del ayuno es que no seamos opresores, aprendiendo a controlarnos nosotros mismos, por ejemplo. Y también, por si algo, yo he explicado que una cosa es el ayuno literal o físico y otra el ayuno espiritual, y este verso es clave para eso, porque el ayuno espiritual es algo que nosotros debemos hacer todos los días, y se refiere a no alimentar la carne, así como en el ayuno físico uno no le da de comer. En el ayuno espiritual, cuando la carne le dice quiero tal cosa, si no está de acuerdo a lo que Yahweh dice, no lo puede tener. ¿Por qué? Tengo que ayunar de eso. ¿Por qué? Porque Yahweh dice que eso no es para mí. ¿Sí me explico? Por ejemplo, o que no debo tener. Entonces dice, el ayuno que yo escogí no es más bien desatar las ligaduras de impiedad. Cuando uno ayuna en lo físico de no comer, es para que uno se desate de lo malo que lo tiene amarrado. Lo que sea que lo tenía amarrado, a través del ayuno se va. De hecho, en lo que respecta a demonios, ¿se acuerdan lo que hablábamos? De que si la persona puede tener alguna influencia espiritual y está consciente, sería buenísimo que ayune. O sea, la persona que está con el problema es la que mejor le serviría ayunar, porque los demonios están en las personas para poder controlar a la persona, dependiendo del demonio, dependiendo del nivel y todas esas cosas, o el montón de demonios que pueda tener. El punto al final es que los demonios, mientras no están en cuerpo, no pueden sentir nada bueno, no pueden sentir placer alguno. De hecho, se dice que están como bueno, no tortura, pero no la pasan bien cuando están sin un cuerpo. Cuando entran en un cuerpo, es a través del cuerpo de de la carne de la persona que poseen, que logran ellos tener placer. Entonces hacen que la persona beba un montón, hacen que la persona fornique, y otro montón de cosas, porque el demonio recibe de eso placer. Pero si la persona dice no voy a hacer eso, no voy a tomar, no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro, y tras de eso no come ni toma siquiera agua, el espíritu, el demonio dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Aquí no me alimentan, qué pereza, y se sale y se desprende.
se desliga de la persona y se va a un cuerpo, una persona que sí lo quiere hacer, que sí lo quiere alimentar. ¿Sí me explico? Entonces el ayuno ayuda a que cosas que puedan estar influenciándolo a uno, atacándolo a uno, pegadas a uno, se desprendan. ¿Sí me explico? Entonces es muy importante. No es más bien desatar las ligaduras de impiedad, como lo que decía de los que golpean a sus trabajadores. El punto no es que los traten mal, es que los traten mejor. Eso sería ayuno. ¿Por qué? Porque la carne le va a decir, trátelo mal, no ve que es subordinado, no ve que usted le paga tanto, o no ve que esto y lo otro. Trátelo mal. Eso le va a decir la carne, es muy normal, más cuando se le da autoridad a una persona, ¿verdad? Se le da un bache a una persona y lo perdimos. Guardia de seguridad, ¿verdad? Piensa que es de la CIA, una cosa así. Entonces, el punto es, no se deje llevar por eso, no se deje llevar por esos sentimientos que le pone el enemigo de como usted ahora es tal cosa, usted puede tratar a la gente así. ¿Quién dice? El enemigo, obviamente. Y por otro lado, más bien, si usted tiene esa autoridad, más bien puede hacer un bien por un montón de gente. Porque cuando uno era esa gente, o estaba, digamos, si recibió la autoridad, cuando estaba en el nivel más bajo, decía, uy, qué bueno que hubiera alguien ahí para que me ayudara. Ahora usted está ahí, ¿y qué va a hacer? Lo mismo que hacían todos los impíos. Y eso es lo que mucha gente hace. Como hemos hablado, de hecho, y entiendo también la presión de grupo. Un hermano que estaba por acá, que antes de entrar a la congregación había sido policía, y nos comentó de que cuando él entró a la policía, él quería hacer lo mejor y ser el mejor policía y justicia, pero que en eso se dio cuenta que todos estaban haciendo lo suyo, todos los policías tenían su negocio, y que ninguno, o sea, no cubrían a los demás, eran todos por su propia cuenta, y él dijo, ¿sabe qué? Voy a hacer lo mismo. Y otro policía corrupto. Entonces, muchos, según ellos, o la intención es hacer lo bueno, pero la presión que los rodea los cambia. Y hay que tener mucho cuidado para que eso no pase. Uno debe desatar las ligaduras de impiedad, no amarrarlos más. Sí, el camino al infierno está construido con buenas intenciones, exacto. Y sí, muchos pastores empiezan con una buena intención. Por eso Yahweh nos habla en Apocalipsis de volver al primer amor. Porque mucha gente se pierde porque empieza a amar otra cosa, a buscar otra cosa. Y en el cristianismo, ¿verdad? Sucede mucho que cuando empieza a entrar el dinero y ven que entre más gente haya, más plata, entonces dicen, quiero más gente. No quiero revelación, eso me vale, quiero gente. Y no les voy a hablar muy feo, no les voy a decir que no pueden hacer esto y lo otro, porque después se me van. Entonces al final no lo hacen por Yahweh, no lo hacen por la gente siquiera, lo hacen por sí mismos. El ayuno que yo escogí no es más bien desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y romper todo yugo. Ese es el punto del ayuno. Dice, no es que compartas tu pan con el hambriento. Lo que les decía, si no va a comer ese día, dele esa comida a alguien que tenga hambre. No es que compartas tu lejem con el hambriento, que a los pobres errantes albergues en casa. ¿Verdad? Y eso puede ser cosa seria, más hoy en día, más también depende con quién uno vive. O sea, hay un montón de cosas ahí que, ¿verdad? Si tristemente vivimos, y me refiero a todo el mundo, todos los que están escuchando, cualquier parte del mundo que vivan, en sentido espiritual, como en Sodoma y Gomorra, porque Yahushua dijo que la venida del Hijo del Hombre, fin de los tiempos, sería como los días de Lot. Entonces el mundo estaría como Sodoma y Gomorra, y en Sodoma y Gomorra era un peligro la gente, por ende había que ser muy astuto como para, digamos, llegar a hacer esto, habría que ser astuto, cuidadoso también, pero confiando en Yahweh se puede. Y dice, no es que compartas tu lejem con el hambriento, que a los pobres errantes albergues en casa. Lot albergó a 2 personas que vio errantes en Sodoma y Gomorra y terminaron siendo los 2 ángeles que lo salvaron, que representaban los 2 testigos. Entonces, un ejemplo de lo que es albergar a alguien en la casa es, para el Padre Todopoderoso, es súper importante lo que eso significa. También verá, obviamente hay lugares, bueno, o sea, ¿cómo lo pongo? Porque una cosa es los 2 testigos o los 2 ángeles que llegaron ahí, que él les ofreció lugar a otro, Abraham, cuando
Llegaron los 3 ángeles y les dio comida, ellos se veían como árabes, los dejó estar en su casa y demás, no se quedaron a dormir, pero bueno. Y sabemos ver a Abraham y su hospitalidad, pero lo que decía con respecto a la astucia y todo eso, que obviamente yo sé que mucha gente por amor, por un buen corazón, le gustaría ir a agarrar a cualquier persona que solo porque no tenga casa lo mete en la casa. Y hay que entender un montón de cosas, una de dos. Si le piensa dar casa para toda la vida, o si es por un día, porque si esa persona lleva 20 años durmiendo en la calle, un día en su casa no sé qué haría. ¿Sí me explico? Por otro lado, meter a digamos, a una persona que tiene problemas con las drogas, puede ser que usted sale un toquecito y llega a la casa y ya no hay nada. O sea, hay que tomar todos esos detalles en cuenta, ¿verdad? Hay que ser muy cuidadoso y hacerlo obviamente por Yahweh y por las personas, pero hay que saber que hay personas que no quieren eso. Hay personas que por algo están en la calle, porque han tenido familia que les ha dicho, pero vuelva aquí, todas esas cosas. O sea, es personas que estén verdaderamente necesitando. ¿Sí me explico? Es proveer necesidades. No tratar de arreglar la vida de alguien que no quiere arreglarla o que no ha querido o que le vale. ¿Sí me explico? Porque hay mucha gente que trata de hacer eso. Es como usted mañana va a ser otra persona y la persona, no me da la gana, pero puedo agarrar todo lo que usted me dé. ¿Sí me explico? O sea, por algo está el libre albedrío. También por otro lado, bendito Yahweh, vivimos en un país, al menos en este país, digamos, si viviéramos en un lugar donde se congela la gente afuera, obviamente, con más razón, o sea, el hecho de meter a cualquier persona en la casa para que no se mueran en la calle, ¿verdad? Entonces ahí, mi punto es que hay muchos factores que hay que tomar en cuenta. Y digamos, si una persona es hombre de casa, tiene esposa, hijos y todo eso, hay que pensar en toda su familia. Como dice la escritura, ¿verdad? Los de la casa y después los de afuera. Y los de la casa se refiere también a los de la congregación y después los de afuera. ¿Por qué? Porque los de la congregación se supone que creen en Yahweh y por ende no van a... O sea, no hay que confiar en el hombre, ¿verdad? Pero no deberían hacer nada de lo que haría la gente que es de afuera. Lot no fue y trajo a los vecinos para meterlos a la casa, fue y trajo a 2 personas que él dijo, si se quedan afuera los matan, voy a salvarles la vida, vamos para la casa. ¿Sí me explico? Como todo lo que hay que tomar en cuenta, espero se entienda y tampoco me lo malinterpreten. Pero sí lo digo por varias experiencias, bueno, un par mías y otras de otros hermanos de la congregación. Hay que tener mucho cuidado porque también eso puede traer problemas, para, digamos, como decía, si uno vive con otras personas, las otras personas quizás no estén de acuerdo y hay que consultarlo y hablarlo y todo eso. Digo yo, meter a alguien en la casa, ¿verdad? También vea que dice pobres errantes, o sea, alguien que anda errante, que va para algún lado y si se queda afuera se puede morir. Entonces mejor que se acueste, que duerma en la casa de uno y que mañana siga su camino, o pasado mañana siga su camino. ¿Sí me explico? Que ese sería el punto, no como mucha gente lo ve, ¿verdad? Llevárselo a la casa y adoptarlo. Aunque obviamente no estoy hablando de niños, ¿verdad? Adoptar niños, maravilloso. Mérito gigante para la persona que lo haga. Me refiero a adoptar una persona que está en la calle por sus propias decisiones. Dice, no es que compartas tu legión con el hambriento. Vean, por eso decía necesitado. Con el hambriento. ¿Tiene hambre? Dele comida. Con que a los pobres errantes albergues en casa, ¿verdad? Es pobre, entonces no puede pagar un hotel. Y anda pasando por ahí. Y en ese tiempo, ¿verdad? También los viajes eran completamente diferentes a hoy en día. No había Uber. Entonces, que a los pobres errantes albergues en casa. Que cuando veas al desnudo lo cubras. ¿Verdad? No que usted vea a alguien con frío y dice, uy, qué feo, se va a morir de frío. No, usted consigue algo y le da. Y que no te escondas de tu hermano. Vean cómo hasta eso incluye, que no te escondas de tu hermano. Como llaman y digan que no estoy. Entonces, puede que el hermano necesite algo de uno, y no solo el hermano genético, también hermano de la congregación. Uno no debería huirle a ayudar al hermano. Si el hermano necesita ayuda, por algo lo tiene a uno de hermano. El hermano... o sea, ¿se acuerdan cuando Caín le dijo, ¿acaso yo soy el guarda de mi hermano? Y eso fue una pregunta que en realidad la respuesta era sí. Sí, debemos guardar a nuestros hermanos, debemos proteger a nuestros hermanos. Para eso tenemos hermanos. Y la escritura habla de que en el día malo el hermano es el que defiende, es el que ayuda, es el que apoya.
¿verdad? No todas las familias son iguales, no todos los hermanos son iguales. Acabo de hablar de Caín, el primero de los hermanos mató a su hermano, ¿verdad? Pero bueno. Vean cómo el ayuno principalmente se refiere al ayuno espiritual. Cuando un hermano, sea quien sea, le busca a uno una parte del corazón, la inclinación al mal, la carne le va a decir, uy, qué mal, quiero hacer tal cosa, uy, me va a pedir tal cosa, no quiero darle tal cosa. Y montones de pensamientos que van a llegar a la cabeza. Y lo estoy diciendo no porque yo tenga el trabajo de ver a un montón de hermanos que vienen a buscar, sino porque yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Acabo de hacer el chiste y todo el mundo se rió porque todo el mundo lo ha hecho. Entonces, el punto es que los pensamientos van a llegar, pero uno no debe alimentar el corazón con eso. Va a llegar el enemigo o la carne de uno mismo a decirle, qué pereza, tal cosa. Y uno decir, no, porque para eso estoy, para algo soy hermano, por algo me está buscando. Si me está buscando, necesita, etcétera, etcétera. Lo que sea que usted tenga que hablar con su inclinación al mal para decirle, deje de ser así. ¿Sí me explico? Entonces, mi punto es no alimentar la carne. Ese es el verdadero ayuno, no alimentar los pensamientos que se le vienen a uno automáticamente para no hacer lo que Yahweh manda. Compartas el pan con el hambriento. Mucha gente anda y ve el hambriento y dice, por algo tiene hambre, salado, que se muera de hambre. No, lo que yo tengo es mío, yo trabajé por esto. Uno no sabe la situación por la que la persona pasó, uno no sabe montones de cosas. Y amar al prójimo como uno mismo quiere decir, si yo estuviera con hambre, si yo estuviera así, yo desearía que alguien pase y me deje comida. Entonces voy a hacerlo. ¿Sí me explico? Pero la gente se separa tanto de los demás que dice, uy, yo nunca voy a estar ahí, yo nunca. Entonces, no hacen nada por las demás personas sin entender que, un montón de cosas. Al darle al pobre le está dando a Yahweh. Pero esa no debería ser la motivación en el sentido de que mucha gente lo hace como, él me va a dar, entonces le voy a dar a usted solo porque él me va a dar. Si él no me da, yo no le doy. No es eso. Es, pobrecito, la situación en la que está. Si yo estuviera ahí, no sabría qué haría. Esta persona vive así. Y yo tengo tanto, porque Yahweh me ha dado tanto, voy a darle a esa persona. Y va a llegar el pensamiento, no, pues usted se queda así. Deje de ser así. Y le da. Por otro lado, el que me da a mí es Yahweh. Y si esa persona no tiene, yo tengo la posibilidad de darle, es porque Yahweh me está dando la oportunidad de ser como Él. Él es el que nos da todo. Si yo le doy algo a alguien, bendito Yahweh me está usando para ser un medio a través del cual Él dé. Sin prójimo no se puede cumplir la Torá, porque todo está basado en eso, amar al prójimo como uno mismo. Por ende, si no tiene prójimo, qué duro. No es que compartas tu pan con el hambriento, que a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras, y que no te escondas de tu hermano, que no te escondas de tu hermano. Vuelvo y repito, si un hermano necesita ayuda, uno no debería esconderse, aunque el enemigo le diga lo que sea o la carne. Dice el verso 8, entonces nacerá tu luz como el alba. O sea, cuando hagamos todas esas cosas, entonces vamos a vivir bien. Entonces, lo que pedimos se nos va a responder. Vamos a recibir lo que esperamos. O sea, la luz va a salir, como cuando uno está en la oscuridad y de repente sale la luz y todo es nuevo. Las personas que no ayunan verdaderamente están en oscuridad y por eso no ven la luz. Pero cuando ya hagan lo que Yahweh les dijo, va a salir la luz ante ellos. Vean cómo todo lo que acaba de mencionar aquí, solo esto de no es que compartas tu pan con el hambriento, solo eso tiene que ver con comida, ¿verdad? Porque el ayuno normalmente la gente lo ve como no comer ni beber nada. Esto se puede tomar como lo que no come, déselo. Pero vean que en realidad está diciendo comparta, que sería como decir, tome su parte, yo me como mi parte. O sea, yo tengo esto entero, le voy a dar la mitad. Comamos los dos. Ese es el punto de lo que estaría diciendo. Entonces vean cómo el ayuno, repito, es el espiritual. Es el no dejar que la carne lo controle a uno, como para no compartir lo que Yahweh le ha dado. Como para no darle ropa a alguien porque que esté ahí desnudo. Pero si no es por decisión propia, hay que ayudarlo. Entonces, verso 8. Entonces nacerá tu luz como el alba, ¿verdad? Como el sol de justicia. Nacerá tu luz como el alba y tu sanidad se dejará ver enseguida. Vean que este verso hasta se puede ver como confirmación de lo que hablábamos la vez pasada del Shabbat, de que el sol tiene capacidades
curativas. La luz del sol sana. Y aquí vemos la conexión también, ¿verdad? Porque una es Malaquías 4:2, el sol de justicia que trae sanidad en sus alas, refiriéndose a los rayos de luz. Y aquí dices, nacerá tu luz como el alba y tu sanidad se dejará ver enseguida, como cuando Jacob lo golpearon en el muslo y salió el sol para sanarlo. Nacerá tu luz como el alba y tu sanidad se dejará ver enseguida. Vean qué importante eso, la sanidad de lo que sea que necesitemos, ¿verdad? Porque hay, no solo la carne se enferma. Nacerá tu luz como el alba y tu sanidad se dejará ver enseguida. Sí, ¿verdad? Nacerá tu luz como el alba, no, aunque yo lo mencioné por el hecho de que aquí se puede sacar, como una de las interpretaciones, que el sol tiene poderes curativos. El punto aquí, al decir tu luz, se refiere a la luz de su interior, ¿verdad? Llenarse de luz. Por eso dice, nacerá tu luz como el alba, porque estaba lleno de oscuridad por hacer las cosas que Yahweh les dice que no hagan, pero cuando hagan lo que Yahweh dice, entonces nacería la luz. Juan 1:5 dice, la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la dominaron. ¿Verdad? Como la gente vive en tinieblas o dentro de sus corazones son puras tinieblas. Pero si hicieran la voluntad de Yahweh, entonces la luz resplandecería y esas tinieblas que puedan tener no van a poder dominarlos. Refiriéndose en ese verso también, ¿verdad? Cuando Yahushua como la luz vino al mundo y las tinieblas estaban en el mundo entero, pero no pudieron dominarlo puesto que resucitó. Entonces, tu salvación se dejará ver enseguida. Tu justicia irá delante de ti. Tu justicia irá delante de ti. Y la estima de Yahweh será tu retaguardia. Ayer el padre me puso algo muy interesante, me pareció a mí al menos, que estaba viendo el atardecer, ¿verdad? Les comenté en la playa. Y yo creo que la mayoría de la gente les gusta más el atardecer que el amanecer, pero hay mucha gente que los ve como similares. Son muy similares, pero es que depende de donde uno esté, creo yo. Pero normalmente creo que el atardecer como para la gente es como el mejor, me parece, puedo equivocarme. Repito, depende de donde uno esté, pero los atardeceres se ven hermosos. Y si uno se pone a pensar, el atardecer uno está viendo la retaguardia del sol, que retaguardia me suena, ¿verdad? Vacilón por chavo, pero la espalda, uno está viendo, ¿verdad? Si ya se está yendo el sol es porque uno está viendo la espalda del sol. Y uno solo puede ver o el amanecer o el atardecer, porque durante el resto del día le molesta el sol y le duelen los ojos. Al atardecer ya lo puede ver porque está suficientemente lejos. ¿Está claro? Y verdad, si estuviese a la misma distancia y uno estuviese en una esfera, si uno vuelve a ver así o así, es lo mismo. Pero ¿por qué solo lo podemos ver cuando está en el atardecer y no cuando está ahí arriba? Entonces, eso es para otro momento. El punto es que cuando pasa uno está viendo las espaldas. Recuerdan que en Éxodo 33 Moshe le dijo a Yahweh, muéstrame tu camino. Y después le dijo, muéstrame tu estima, o tu honor, tu kabod. Y cuando le dijo tu camino, Yahweh le dijo, mi presencia irá contigo, y mi favor, y te daré mi favor. Que eso se refiere a cómo Yahushua trajo el favor y la verdad, y es Immanuel, el poderoso con nosotros. A través de Yahushua, la presencia de Yahweh está con nosotros. Yahushua el primero. Después le pregunta por el kabod, o la estima, el honor, el esplendor. Y Yahweh le dice, yo pasaré delante tuyo y pronunciaré el nombre de Yahweh. Y cubriré tu rostro hasta que haya pasado, y después lo voy a descubrir y vas a ver mis espaldas. Entonces él pide ver el kabod, la estima, pero solo puede ver sus espaldas. Recuerden que en hebreo Ajar es otro, o bueno, Ajeir es otro, Ajar atrás, Ajarón es el último. Y el último, la segunda venida de Yahweh a la tierra, testigo como Moshe, es el sol de justicia, de Malaquías 4:2. Yahweh también dijo que el nombre de Yahweh sería conocido desde donde sale el sol hasta donde se pone. Entonces el último representa el sol poniéndose. Y por eso solo se pueden ver sus espaldas. Porque solo se va a reconocer quién es completamente hasta que ya lo hayan matado. O sea, cuando ya se fue, pues se fue, o se va de camino. Como el sol. Y el sol se pone
en el occidente. Sí están viendo todas las conexiones. Entonces, en la segunda venida, representada por Éxodo 33, por el cabot de Yahweh, Yahweh solo le muestra la espalda. Uno solo puede ver en el atardecer la espalda del sol. Y es sorprendente, es hermoso. Es cabot, es estima. Porque la estima, los cielos cuentan la estima de Yahweh. Entonces en los cielos, cuando se va el sol, vemos su espalda y es sorprendente. ¿Qué espalda? Entonces, representa el sol de justicia que se manifestaría en el occidente para dar a conocer el nombre de Yahweh. Y como viene como ladrón en la noche, solo le podrán ver hasta que ya se está alejando. Porque mientras esté arriba, la gente no va a soportarlo, ni verlo. También es, ¿verdad?, donde sale el rocío de la mañana, y el rocío de Yahushua, la lluvia temprana, etc. Entonces, decía eso por lo que vemos acá, que siento que lo confirma. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu sanidad se dejará ver enseguida, tu salvación se dejará ver enseguida. De hecho, vean, la mañana es la salvación, Yahushua HaMashiach, el primero, que nació de una virgen. Tu justicia irá delante de ti, el último es el que trae justicia. Y la estima o el cabot de Yahweh será tu retaguardia. Entonces, como primero y último, salvación y justicia, luz y estima. Y también está diciéndonos que si cumplimos el verdadero ayuno, que deberíamos hacerlo siempre, vivir de esa manera, como dice el verso 6 y 7, si vivimos así, entonces Yahweh va a hacer que nuestra luz ilumine, recibamos la salvación que viene de Yahushua el primero. A todo lado que vayamos, si hemos sido justos, la justicia va a ir delante nuestro, entonces Yahweh se va a encargar de que nos encontremos con justicia a donde vayamos. Y la gente también diría, mira, ese es justo, esa persona es justa, yo lo conozco, porque irá delante de uno anunciando la justicia propia. Y después dice, y la estima de Yahweh será tu retaguardia. Cuando pase, van a decir, esa persona es de Yahweh, esa persona hace bien, esa persona esto, esa persona lo otro. ¿Está claro? Entonces vamos a estar rodeados por el bien de Yahweh. No va a venir nada de frente por la justicia que nos protege. En las espaldas va a estar la estima de Yahweh, que, bueno, en sí depende de la persona lo que vea cuando ve la estima de Yahweh. Unos verían terror, otros verían algo asombroso. Y después mencionó la luz y la justicia, que la justicia se ve como el derecho, la derecha, ¿verdad? Entonces sería como si estuviese diciendo todos los lados del cuerpo estarían protegidos por la forma en que nos comportemos, derecha, izquierda, adelante y atrás. ¿Está claro? Sí, restauración o sanidad es lo que significa la palabra, que en hebreo es arujá. Arujá. Y lo que estaba diciendo es que dice Tzemach, que dice, ¿se acuerdan? Tzemach es Rama. Según los judíos, ese es el nombre de Mashiach. Porque la escritura dice, aquí está, bueno, la rama, y ese es el nombre del renuevo. Entonces, aquí dice Tzemach, tu sanidad brotará. Donde dicen se dejará ver enseguida, quiere decir que brotará de la tierra. Tu sanidad brotará de la tierra, así como Yahushua salió de la tierra, o sea, nació. El hombre fue hecho del polvo, del hombre vino Miriam, y de Miriam nació Yahushua. Entonces, ahí menciona tu sanidad brotará de la tierra, o brotará en sí, pero se entiende que las cosas brotan de la tierra. Entonces nacerá tu luz como el alba. Curiosamente, la luz sale, ¿se acuerdan que en hebreo norte, sur, este y oeste son, la forma que se toma, lo voy a decir en orden. Norte sería la izquierda, sur sería la derecha, este es el frente, oeste atrás. Entonces, al decir tu luz nacerá como el alba, sería el frente. Tu sanidad se dejará ver enseguida, brotará
por lo que estoy por decir, la sanidad vendría del norte, en este caso, por lo que voy a decir. Tu justicia irá adelante. Irá adelante de ti, que ya lo pusieron delante. Y la estima de Yahweh será tu retaguardia. Entonces esto era... bueno, no, yo había dicho lo de la justicia, que se conectaba con el derecho, ¿verdad? Por la derecha. Entonces el sol nacería aquí. Sanidad, justicia y estima. Entonces, luz al frente. Y lo digo con los puntos cardinales según se conocen en hebreo, ¿verdad? Pero ahí al decir que irá delante tuyo, pues obviamente se conecta con adelante. Entonces, continúo. Entonces invocarás y te oirá Yahweh. Entonces invocarás y te oirá Yahweh. Obviamente Yahweh siempre oye. Él todo lo sabe. El punto es que mucha gente le pide y Yahweh no les pone atención. ¿Por qué? Porque no le están pidiendo a él, le están pidiendo a un ídolo, le están pidiendo a Buda, no sé si a Buda le piden, le están pidiendo a los dioses que ellos adoran. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, hay gente que tiene el nombre de Yahweh y le pide a Yahweh, pero con sus obras no le complacen. Entonces Yahweh no les va a poner atención, por supuesto. Es como un hijo malcriado, hace todo mal y pasa, papi, me regala tal cosa, no le voy a regalar nada porque es un malcriado. Papi, le cierro la puerta. No lo escucho porque él sabe por qué no le estoy escuchando. Ya le he dicho, ya le mandé una cartita, se llama escritura, donde dice todo lo que quiero que haga y no quiere hacer nada, pero sí quiere que yo haga algo por él. Está muy equivocado. Le doy comida, le doy casa, le doy todo lo que necesita, ¿verdad? Como hace Yahweh con todos. Entonces, ¿verdad? Obviamente los que no tienen casa es porque no han, o por maldiciones generacionales, o porque no han administrado bien lo que Yahweh les ha dado. Eso es otra libre albedrío de alguien que llegó a ese punto. Porque también está escrito, David dijo que se hizo viejo, fui joven y me he hecho viejo y no he visto justo ni su descendencia que mendigue pan. Entonces llegar a ese punto es por no seguir a Yahweh, por no ser justo. Y hay que entender eso. Tampoco quiere decir que uno va a no darle de comer porque uno dice, no, es justo que usted esté así. No. El punto es, usted entiende que por algo está así. Yahweh no es malo. Pero como Yahweh no es malo, lo mandó a usted a verlo así para ayudarlo. ¿Sí me explico? A pesar de que fueron sus propias decisiones, a pesar de que, o las de sus padres y otras cosas, Yahweh, la decisión del padre es que uno lo ayude. ¿Está claro? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu sanidad se dejará ver enseguida, tu justicia irá delante de ti y la estima de Yahweh será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Yahweh. Clamarás y dirá él, heme aquí. Esto es sorprendente. En hebreo, voy a asegurarme que está diciéndolo así, el 9. Hineini, que quiere decir, heme aquí, listo para hacer lo que me diga. Vean la humildad de Yahweh, que es el Todopoderoso, y les dice a uno, heme aquí. ¿Qué quiere que haga? ¿Qué necesita? Como si él fuera un siervo. Y eso es lo que muestra su gran humildad, que siendo el Todopoderoso nos sirve a nosotros constantemente, porque es el que nos da comida, es el que nos da casa, como ya dije, es el que nos da todo. Es él el que trabaja para nosotros, a pesar de que la gente se queja por hacer uno u otro mandamiento. Para él. ¿Sí me explico? Nosotros debemos devolverle a él el favor que nos ha dado a través de Yahushua. Y lo digo así en el sentido de que no se le puede devolver a él todo lo que nos ha dado, pero uno hace lo que puede cumpliendo los mandamientos, complaciendo. ¿Sí me explico? Si lo vemos desde el punto de vista de por qué lo hacemos, ¿verdad? Obviamente lo hacemos porque lo amamos, no como mucha gente que quiere cumplir los mandamientos para recibir algo a cambio, porque así no funciona la cosa. Al final su motivación es otra, como también habla, ¿verdad?, Paulus, de que uno puede entregar su propio cuerpo para ser quemado, puede vender todas sus riquezas y darlas a los pobres, puede hacer lo que sea, que si no lo hace por amor, de nada le sirve. Entonces una persona puede decir, yo vieras cómo me mato para servir al Todopoderoso y cumplir sus mandamientos, pero no lo he logrado amar. Entonces de nada le ha servido todo lo que ha hecho.
ha puesto sus ojos en otra cosa, no le ha conocido, porque uno tiene que conocerlo para amarlo. Uno no puede amar a alguien que no conoce, por más que piense que existe amor a primera vista, ¿verdad? Y Yahweh es invisible, entonces ¿cómo va a ser? Entonces, invocarás y te oirá Yahweh, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitas de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, ven esas tres cosas, Yahweh va a decir, heme aquí. ¿Qué quiere? ¿Qué necesita? Con solo que nosotros quitemos de en medio nuestro el yugo, ¿verdad? Como el esclavizar personas, el pasarse. Hay gente que es adicta al trabajo, por ejemplo, hasta eso, tiene que quitarse su propio yugo, porque está idolatrando el trabajo, o está idolatrando el dinero que recibe por el trabajo, o la posición que tiene en ese trabajo. ¿Y qué hace si pierde esa posición? Se suicida. Mucha gente hace eso, dependiendo de la posición, obviamente. Si quitas de en medio de ti el yugo, el no andar poniéndole yugo a todo el mundo, bueno, a nadie en realidad, me refiero a esclavizar. Si quitas de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, mire, es que si usted hace tal cosa lo mato, mire que usted me vuelve a hablar así. Esa cuestión de qué se cree para amenazar a alguien. Yahweh dijo, la venganza es mía, yo pagaré. ¿Qué se cree si todos somos iguales? En el sentido de como seres humanos, ¿verdad? Obviamente dependiendo de las obras ya va cambiando el nivel de cada uno. Pero me refiero como seres humanos, uno no puede decirle a otro con dedo amenazador, por más que sea jefe, por más que sea lo que sea. Amenazador me refiero. Obviamente un jefe sí le puede decir, te puedo despedir si sigues haciendo eso, ¿verdad? Eso sí es parte de, pero no es una amenaza de te voy a hacer daño porque me da la gana o porque me cae mal. Y esto se ve mucho en la vida, el dedo amenazador. Y quizá la gente no lo haga enfrente de la otra gente, ¿verdad? Pero en su corazón tiene el dedo amenazador. Es que este lo odio y le tiene un rencor y así va a quedarse para siempre. Porque pasa, ¿verdad? Repito, no tiene tal vez el coraje o lo que sea, la valentía para decirle las cosas a la gente en la frente, pero en su corazón lo pasa diciendo todo el tiempo, cuando los ve por la calle. Y eso Yahweh lo ve, Yahweh lo sabe. Y hay mucha gente que dice, no, pero yo no le he hecho nada, yo ni le he dicho. Si en su corazón lo siente, ya está. Y por eso uno debe ser, o sea, conquistarse a sí mismo, que es mucho más valioso que conquistar 10 ciudades. Un guerrero que pueda conquistar 10 ciudades él solo, pero no se conquista a sí mismo, no ha ganado nada. Uno tiene que conquistarse a uno mismo, en el sentido de controlarse, ¿verdad? No de, ay, ¿cómo estás? debe lograr controlarse a sí mismo, y eso va a ser más valioso que ganarse el mundo entero. Y donde sea que se encuentre va a ser como si fuera suyo ese lugar, porque tiene al creador de todo lo que existe como padre. ¿Sí me explico? Y por eso le dijo Yahushua a Pedro, ¿a quién le cobran impuestos los reyes? ¿A sus hijos o a los ajenos? Y le dijo Pedro, a los ajenos. Entonces Yahushua le dice, bueno, siendo yo hijo, no debería pagar. Bueno, no se lo dice así, pero entonces vaya y saque plata de ese pez y págueles. ¿Verdad? Lo pueden ver en el estudio de la semana pasada. El punto es que este mundo bendito Yahweh ya nos pertenece porque nos lo prometió. Pero como todavía no se ha cumplido, faltan unos cuantos años, como Abraham, si tenemos que hacer algo y pagar por algo, lo pagamos. Pagar por un terreno, sabemos que va a ser nuestro, sí, pero no nos lo va a robar solo porque sé que en unos años va a ser mío, ¿verdad? Abraham compró una tierra a pesar de que él sabía que se la habían prometido. Y con eso me refiero que hay mucha gente que se deja llevar por las promesas de Yahweh como si ya las hubiese dado Yahweh, ¿verdad? Como esos que les menciono, de la gente que dice, usted va a ser mi esclavo, o esto es mío, entonces usted no me puede decir nada, está en propiedad privada en ese momento, cosas así. Entonces, si quitas de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, vean qué importante, el hablar vanidad. Uno debería pensar todo lo que dice. Si no va a servir para nada, o si va a servir para división, ¿verdad? Si es un chisme,
que va a provocar que una persona vea mal a la otra persona, si va a provocar enojo, si va a provocar esto y lo otro, mejor no hable, guárdeselo para usted mismo. Si es que tiene una opinión de alguien o algo que escuchó, no voy a funcionar como la otra persona que me lo dijo a mí, yo no lo voy a andar propagando. ¿Sí me explico? También, si a uno le vienen a contar un chisme, uno debería decir, no quiero saber, prefiero no saber, porque un chisme son 3 personas, ¿verdad?, las que salen heridos, del que se habla, el que habla y el que escucha. Y heridos me refiero por el pecado que cometen, la consecuencia que viene. Entonces uno no debería escuchar chismes. Y por ende, si habla con una persona que le va a decir algo, uno dice, mejor ni me diga eso, porque después o voy a ser tentado por decirle a alguien, o voy a empezar a ver mal a la persona y ni sabemos si es cierto, o X cosa, o no fue conmigo, o lo que sea. Entonces no debemos hablar vanidad, porque está escrito que vamos a ser juzgados por toda palabra ociosa que salga de nuestra boca. Cualquier palabra que no sea para edificar, vamos a ser juzgados por ella. Entonces debemos ser muy cuidadosos. ¿Qué es lo que hablamos? ¿Para qué lo hablamos? ¿Qué es lo que queremos ganar con eso que estamos diciendo? Y ahí es donde uno empieza a decir, no, tal vez es chisme, no estoy pidiendo consejo, no estoy ayudando a nadie, simplemente es hablar por hablar, ¿verdad? Como muchas veces sucede también, ¿verdad? Yo no sé, yo soy malo para eso, no me gusta para nada, pero digamos, como les he dicho, la gente, digamos, hombres que hablan solo de fútbol, o que hablan solo de carros, o que, no estoy diciendo que hablar un poquitito de ese tema por algún partido que tuvieron sea pecado. Mi punto es cuando vuelven su vida eso, y solo hablan, o hablar solo de mujeres de formas que no deberían, o hasta el hecho de a veces, que eso es lo que les iba a decir que a mí me cuesta, digamos, estar en un Uber o algo así, y entablar conversación, porque al final es hablar de nada. Es como voy a hablar solo para... ¿Y qué? ¿Qué me cuentas? O no sé, me ha pasado de todo, que me hablan de cualquier cosa que yo, ok. Entonces, obviamente, si me quieren hablar, me pueden hablar buenísimo, pero a mí me cuesta entablar conversación, porque ¿de qué les voy a hablar? Pues lo sacan a uno del carro cuando uno les dice lo que cree. Entonces, el punto es no hablar vanidad, no hablar cosas ilusorias. Cosas, ¿verdad? Todo es vanidad, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Cualquier cosa que sea por vanidad, por ilusión, provocar una ilusión en una persona, como decir algo que es invento, o decir algo muy adornado para evitar ofender las emociones de algunas personas, cosas así. Yo siento que eso también es parte, y me refiero, como lo que decía ahora temprano, con lo políticamente correcto, que ahora la gente no puede decir lo que verdaderamente piensa, porque cuidado, ofende a alguien, cuando todos deberíamos conquistarnos a nosotros mismos para que no me ofenda lo que me diga cualquier persona. Si yo soy soberano en mi vida, o sea, en mi cabeza, lo que me diga cualquier persona, ¿por qué me va a afectar? Pero si yo dependo de lo que digan las personas, ay, pobrecito yo, porque voy a empezar a vivir una vida de esclavo a lo que las personas piensan. Es que esta persona piensa así, entonces tengo que actuar así cuando está esta persona, pero después llega esta persona y tengo que actuar así. ¿Cómo hago si se reúnen los dos? Mejor soy quien soy, y mejor estar solo que mal acompañado, ¿verdad? Porque ahí cuando soy quien soy, nadie se va a querer acompañar a uno, pero pocos son los que van a querer estar con uno, pero son los que verdaderamente valen, los que verdaderamente se pueden llamar amigos. ¿Sí me explico? Entonces, muy importante, el hecho de no hablar vanidad, no hablar por hablar. También dice la escritura, ¿verdad?, que cuando hay muchas palabras, hay pecado. Entonces, también hay que hasta tratar de resumir las cosas que uno dice, en el sentido de no tratar de agregar mucha palabra para contar una cosa, porque puedes terminar contando algo que es mentira, o diciendo algo que no pasó, porque quiere adornar mucho la historia, por ejemplo. Entonces, dice el verso 10, si das tu pan al hambriento y sacias el alma afligida. Si das tu pan al hambriento y sacias el alma afligida. Vean cómo es el alma afligida. Entonces, sacias el alma, alimentas el alma. No está diciendo, ya dijo de alimentar a la persona, ¿verdad? Tu pan al hambriento y después sacias el alma afligida. No solo darle el pan
a una persona que tiene hambre física, sino darle el lejem de vida, el pan de vida, a una persona que tiene hambre espiritual, que no sabe para dónde ir, que no sabe a quién creerle. Decirles quién es el verdadero, enseñarles cuál es la verdad, aconsejar y también apoyar, porque puede ser que eso sea lo único que la persona necesita, un oído, alguien que lo escuche, para compartir todo lo que le está afligiendo, y ya de repente son dos personas las que pueden llevar la carga y se le hace más fácil a la persona que estaba afligida. Si sacias el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz. En las tinieblas nacerá tu luz. Entonces, cuando haya aflicción, cuando esté pasando por una parte en su vida que está muy difícil, Yahweh va a hacer que salga la luz, o antes de tiempo, o que llegue a entender por qué está pasando por eso, entonces se le facilita y hasta se acaba. Pero si no hubiera actuado así, ese momento de tinieblas hubiese sido su final. Ese momento de tinieblas se hubiese quedado así para siempre, en tinieblas. ¿Sí me explico? No quiere decir no va a pasar por nada. Quiere decir, aún cuando pase por algo, yo voy a estar ahí, voy a hacer que salga. Como alguien que está en un hueco y todo está oscuro, pero cuando sale ya ve la luz. ¿Sí me explico? En las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. ¿En qué perfecto? Tu oscuridad será como el mediodía, la parte más clara del día. Entonces, lo que para usted va a ser lo más feo, oscuridad, para otros va a ser lo mejor de la vida, o sería, si lo pasaran. Y me refiero porque si estamos con Yahweh, bendito sea, nos protege de un montón de cosas y nos da entendimiento de un montón de cosas, y todas las cosas son para bien de aquellos que aman a Yahweh. Por ende, aún cuando pasamos por cosas negativas, se vuelven en algo positivo. Y los del mundo que no aman a Yahweh, ¿cómo desearían que fuese así para ellos? Pero no aman a Yahweh, entonces obviamente no puede, porque es una ley de esta realidad. El que ama a Yahweh, todo lo malo le sirve para bien. Entonces, si das tu lejem al hambriento y sacias el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Yahweh te pastoreará siempre. Es Yahweh el que guiará a esa persona. Yahweh te pastoreará siempre. En las sequías saciará tu alma. Lo que decía, cuando llegue un momento en la vida de sequía, que se sienta seco, que sienta que no tiene la vida, que no tiene a Yahushua, etc., Yahweh lo va a saciar, le va a mostrar cómo, o si lo tiene, o dónde está para que lo obtenga. Yahweh te pastoreará siempre, en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos. Serás como un huerto de riego, como un manantial de aguas, cuyas aguas nunca se agotan. Cuyas aguas nunca se agotan. Y eso es lo que Yahushua dijo, que los que crean en él se convertirían en un manantial de aguas cuyas aguas nunca se agotarían. Entonces esto se cumple con aceptar a Yahushua HaMashiach. ¿Y qué dice la escritura? De que debemos tomar su madero y seguirle. Bueno, nuestro madero. Tome su madero y sígame, ¿verdad? Dijo Yahushua. Entonces cada uno tiene un madero que tiene que cargar al seguir a Yahushua. También Yahushua dijo, mi carga es ligera y mi yugo fácil. Pero también dice Pablo, para mí el morir es ganancia y el vivir es Mashiach. Entonces, mientras vivimos en esta vida, si aceptamos a Mashiach, Él vive en nosotros y vivimos para Él. Por ende, como dice aquí, serás como un huerto de riego, como un manantial de aguas cuyas aguas nunca se agotan, porque al creer en Yahushua, agua de vida sale de nosotros a través de las palabras que el Espíritu pone en nuestra boca para que otras personas puedan beber de Yahushua y recibir la vida eterna. Entonces, cuando tenemos a Yahushua HaMashiach, la fe en él, debemos sacrificarnos a nosotros mismos, llevar la cruz, a eso me refería. Por eso es que se ayuna espiritualmente, porque usted ya no vive como vivía antes solo para usted, vive para Yahweh, para Yahushua y para el prójimo. ¿Sí me explico? Entonces mi punto es que como con Yahushua se debería ya vivir en ayuno espiritual. Por eso es que después de haber dicho, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, y si haces esto, te vas a convertir en un manantial de agua, que va a salir agua que no se va a agotar. Y eso es lo que hace Yahushua en nosotros. Espero se está entendiendo lo que quiero decir. Entonces, serás como un huerto de riego, como un manantial de aguas, cuyas aguas nunca se agotan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación en generación levantarás.
Esto como en parte, o sea, históricamente se puede ver como cuando se entró a la tierra prometida. Bueno, ya ahí habían construido los canaanitas, pero varias partes de la historia donde habían cosas que destruían, ciudades destruidas, digamos Jericó, que después las tuvieron que reconstruir, ¿verdad? De hecho hay una parte donde Josué dice, bueno, Yahushua, conocido como Josué, el que construya esto lo va a hacer sobre la vida de, bueno, su fundamento lo va a poner sobre su primogénito y los muros sobre su segundo hijo. Él puso una maldición como diciendo, cualquiera que se atreva a levantar este lugar que era maldito va a ser maldito. Y una persona lo levantó y fue maldito, pero fue por esa maldición que dejó Yahushua. Josué perdió a sus dos primeros hijos cuando construyó ese lugar. Pero mi punto es, exceptuando esa maldición, que el construir lo que había sido destruido, lo que estaba en ruinas, es una bendición gigante. Y el, digamos, conquistar una tierra y que los hijos de uno puedan llegar a construirla y que vivan ahí sus nietos, es una bendición gigante. Entonces eso es lo que se refiere acá. En lo que respecta a nosotros, como ya estamos en el fin de los tiempos, bendito Yahweh que nos va a permitir reconstruir la tierra misma, que va a quedar en ruinas después de la guerra de Armagedón y de las plagas postreras. Los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de viviendas en ruinas. Ahora, serás llamado reparador de portillos, ¿verdad? Como un título que tendría la persona. Yahushua es la puerta. Yahushua es el templo, que es la casa de Yahweh. Serás llamado reparador de portillos. Como cuando una persona tiene una doctrina falsa, cree que conoce al Mesías, pero no es así porque no ha leído la escritura o porque ha seguido un pastor errado, entonces su puerta está toda chueca o no sirve, no se puede pasar por ella, o se entra y se cae en un hueco. Entonces, reparador de portillos, porque son los que le dan el agua de vida, la verdadera doctrina a las personas, para que puedan arreglar la puerta de tal manera que puedan llegar al Padre. ¿Sí me explico? Y después, restaurador de viviendas en ruinas. Restaura las vidas de las personas, Yahushua, a quien uno predica. Cuando uno se lo predica a alguien, su vida se restaura. Entonces está restaurando viviendas en ruinas, porque cada persona es una casa. Por eso es que los demonios entran y hacen estragos, ¿verdad? Entonces cada persona es una casa. Por eso la persona que ayuda a otra a través de Yahushua, el agua de vida, restaura una vivienda en ruinas. Y otra forma de verlo es que si una persona, digamos un esposo, está mal y está por destruir su familia, si uno le enseña a Yahushua y él sigue a Yahushua, se restaura su familia. Entonces esa restauración de toda una casa, de toda una familia, se dio por el agua de vida que recibió, en este caso, el papá. Restaurador de calzadas para habitar. Como recuerdan que Yahuanán el Inmersor vino a preparar el camino para Yahushua, y eso aparece en varios escritos como restaurar las calzadas, como en sí, volver plano todo para que se pueda caminar bien en vez de irse en hueco y tener que subir y así. Que en ese caso haría alusión como al camino, Yahushua haciendo la puerta y el camino, que es completamente liso, en vez de los caminos de la apostasía, que son así, entonces por ende hay obstáculos en todos lados y se caen a cada rato cosas. Entonces, ahí termina lo que tiene que ver con el ayuno. Ya siguen unos versos que tienen que ver con el Shabbat. Espero eso haya quedado claro. Entonces el ayuno físico es no comer ni beber, pero controlarse a sí mismo. Llenarse de la palabra de Yahweh, orar, controlarse a sí mismo. Como para que el hambre no lo controle, como para no tratar mal a las personas. No todos son jefes o empleadores de gente, entonces tal vez algunos digan, no, conmigo eso no se cumple, de golpear a los trabajadores, pero tiene familia, tiene hijos, ¿verdad? Tal vez algún papá está ayunando y ese día golpea al niño porque no aguantó, no tuvo paciencia como para lo que normalmente haría el niño. Entonces, no caer en eso. En lo que es espiritual, no alimentar la carne, lo que la carne le diga, quiero ir a hacer tal cosa, quiero tomar eso de robo, o sea, quiero robarme tal cosa porque más fácil, lo que sea que le diga la carne, no alimentar eso. Y obviamente lo estoy poniendo en extremos, ¿verdad? Ya, el robo, ¿sí? Pero hay diferentes niveles y cada uno conoce lo que el corazón le dice, lo que el enemigo le trata de engañar para que haga. Verso 13.
Aquí ahora empieza a hablar del Shabbat, porque así como acabamos de hablar del ayuno y Yahweh explicó lo que es el ayuno y cómo a través del ayuno Él nos responde, nos habla, etc. Ahora va a hablar del Shabbat, que en realidad en lo que respecta a lo espiritual son muy similares. El punto del ayuno y el Shabbat son muy similares. Y por eso están en el mismo capítulo. Como siempre he dicho yo, bueno, no siempre lo he dicho, pero desde que estoy por acá con la doctrina y demás, es el ayuno espiritual. Quiere decir que uno debería estar en ayuno todos los días de la vida. Y igual el Shabbat, uno debería vivir en Shabbat, como lo vemos también en Romanos 14. Los que tienen una fe fuerte no distinguen entre día y día. Los que tienen una fe débil distinguen entre día y día. Entonces dicen, no, es que es el sábado, son 24 horas y punto. En Romanos 14, el que tiene fe fuerte no distingue entre día y día. Eso no quiere decir que no guarda el Shabbat, o no quiere decir que no le importa el Shabbat. Quiere decir que para esa persona todos los días son Shabbat, porque ya vive en lugares celestiales al lado de Yahweh a través de Yahushua HaMashiach, como dijo Paulus. Entonces ya vivimos en lo eterno, en lo que respecta a alma, y por ende vivimos en Shabbat. ¿Qué quiere decir Shabbat? Reposo. O sea, vivimos en reposo. No estamos atribulándonos a nosotros mismos con todo lo que la gente hace en esta sociedad, volviéndose locos porque piensan que el dinero los va a salvar, o solo con mascarilla porque piensan que si se la quitan se van a morir, y todas esas cosas. Nosotros no estamos con esa mentalidad porque sabemos que este mundo es temporal, mientras que nosotros somos de lo eterno, y en lo eterno el tiempo no existe, pero sí el reposo, porque todo reposa en Yahweh. Y si nosotros entendemos eso, vamos a reposar en su voluntad perfecta, vamos a reposar en Yahweh, y por ende lo que nos haga falta sabemos que Él lo va a proveer. Entonces debemos vivir en Shabbat, que quiere decir, en resumen, reposar en Yahweh, confiar en Él. Y por otro lado, quiere decir no trabajar para el enemigo, porque es el reposo, es el descanso. El que el pecado esclaviza, quiere decir que el que peca está trabajando para la carne. El reposo es no trabaje. Entonces el ayuno es no le dé comida a la carne. El reposo, el Shabbat, es no trabaje con la carne. ¿Sí me explico? Así lo entiende todo el mundo. Las 24 horas del sábado, nada de trabajo, así todo el día. El día de ayuno, nada de comida ni bebida, así todo el día. Pero no ese es el punto. Aunque así se representa, el punto es que si el enemigo le dice, haga tal cosa, uno se queda así. No voy a hacer eso, tengo que reposar. La carne le dice, aliménteme con tal pasión, con tal cosa. No voy a hacer eso, estoy ayunando. Ese es el punto. El punto es que quiere Yahweh que haga. Misericordia, justicia. Eso es lo que voy a hacer. Y eso me va a traer reposo. Por ende, eso es Shabbat. Igual con lo anterior. ¿Qué necesito comer? La escritura. ¿Verdad? Leer la escritura y entenderla. Eso es lo que el alma necesita comer. No un pedazo de pan con levadura, sino el lejem de vida que es Yahushua. Entonces, el capítulo menciona el ayuno y el Shabbat porque espiritualmente están directamente relacionados. Lo que verdaderamente significa lo uno y lo otro. Y el que tiene fe fuerte vive en Shabbat y vive en ayuno. Espero eso esté claro. Si retraes del Shabbat tu pie, de aquí lo agarran como para decir, usted solo puede caminar como 2 kilómetros en Shabbat. Si se pasa el metro, ya rompió el Shabbat. Entonces ahí todo el mundo tiene su medida para saber cuánto puede caminar y todo eso. Si retraes del Shabbat tu pie, de hacer tu voluntad en mi día apartado, ese es el punto de lo que dice anteriormente, de retraer del Shabbat tu pie. O sea, si usted no va caminando donde no debe, eso es guardar el Shabbat. Pero entonces uno debería pensar, entonces los otros días sí puedo ir a lugares donde no debo. Obviamente no debería, por eso digo, debemos vivir en Shabbat. Si una persona es de fe débil, esto significaría el sábado usted no vaya a pasear
por usted, no vaya a buscar cosas que le gusten a usted, busque cosas que le gustan al Padre. Entonces la gente solo lo ve como ir a la iglesia, normalmente es como lo ve la gente. Sin embargo, los cristianos no van en sábado, van en domingo, todo se viene abajo. Por otro lado, los adventistas tienen toda su doctrina basada en el sábado, según la fe débil, porque es el sábado 24 horas. Los adventistas del séptimo día, ¿verdad? Me refiero. Entonces, la persona que tiene fe débil lo ve como un solo día a la semana, y lo ve así por su falta de fe y por ende falta de revelación. Pero la persona que busca a Yahweh se da cuenta que debería vivir todos los días como si fuera Shabbat, porque el punto es no trabajar para el enemigo. Entonces, si retraes del Shabbat tu pie de hacer tu voluntad en mi día apartado, y lo llamas delicia, apartado, exaltado de Yahweh, y lo veneras no andando en tus propios caminos, ¿verdad? Lo veneras, lo respetas, lo honras. Y a Josué, cuando lo acusaron a él de romper el Shabbat, él les devolvió diciéndoles que eran ellos los que en realidad lo rompían, los fariseos, porque lo rompían por mandamientos de hombres. Rompían el Shabbat cuando hacían la circuncisión a un niño, porque la circuncisión vino de los padres, dijo Yahushua, Abraham. Pero el mandamiento del Shabbat vino de Yahweh. Entonces rompían el Shabbat por hacer un mandamiento de hombres. Le hacían daño a un niño, lo hacían llorar, lo hacían derramar sangre, quitaban reposo al niño, y ellos mismos no reposaban porque estaban ahí cortando. Entonces, ellos eran los que rompían el Shabbat, no Yahushua, por estar caminando por un campo comiendo. Ellos decían, oh, están arrancando espigas, eso es trabajo. Uy, están caminando. Entonces, Yahushua les explica claramente que el Shabbat fue hecho para el hombre y no el hombre para el Shabbat. En lo que respecta al descanso, de lo que la gente entiende como descanso, Yahweh lo hizo para el hombre, para que el hombre descanse. No para que el hombre se mate y se amargue la vida por idolatrar 24 horas, un día, que es como lo terminan haciendo en el judaísmo. Entonces, también vean que dice, y lo llamas delicia, es un día que uno debería ver como una delicia, no como se ve en el judaísmo y en algunas otras de los judíos mesiánicos, que es como una prisión, es, uy, ya viene el sábado, hay que hacer esto, prepararse para el sábado, y todo el viernes se pasa mal, porque se están preparando para el sábado, y todo el sábado la pasan mal porque no pueden hacer nada, aburridos, tristes, cosa que Yahweh no era lo que quería. Tenían que llamarlo delicia, alegrarse del día. Uy, ya viene Shabbat, bendito Yahweh, qué lindo. Voy a poder ir a la congregación, voy a poder estar con los hermanos, voy a poder lo que sea, en el sentido de lo que Yahweh manda, obviamente. Entonces, si lo llamas delicia, también recuerden que, además de lo que dije ahora, Yahweh hizo el Shabbat para el hombre y no el hombre para el Shabbat, que eso en el judaísmo lo ven diferente. Y por otro lado, recuerden que Yahweh hizo la creación en 7 días. El séptimo día creó el descanso para aquellos que lo necesitarían. En 7 días hizo toda la creación, y para Yahweh un día son como 1000 años. Y eso era para dar a entender que la creación duraría 7 milenios. Cada día de la creación representa un milenio de la humanidad. Entonces el séptimo día es el séptimo milenio. El Shabbat se refiere al séptimo milenio de la historia humana, que va a ser un descanso de Satanás, en el sentido que vamos a descansar de lo que Satanás nos dice. Vamos a descansar de la inclinación al mal, vamos a descansar del pecado. Por eso el Shabbat es el milenio, y uno debe guardarlo, porque se supone que si uno cree en Yahushua debería estar en el Shabbat. Entonces, guardar el Shabbat tiene que ver con tener a Yahushua, guardar a Yahushua en el corazón. Entonces vamos a estar en el Shabbat. Guardar el milenio de paz en la tierra. ¿Está claro? Es a través de Yahushua que podemos guardar el Shabbat, al igual que a través de Yahushua podemos ayunar correctamente, como lo vimos en los versos anteriores. Entonces, si lo llamas delicia, si llamas al Shabbat delicia, apartado de Yahweh, Mekubat, exaltado. Entonces, vean, me parece curioso, dice Mekubat, que viene de Kabot, entonces exaltado de Yahweh, apartado,
Es un día que se apartó de los demás, así como el milenio que se aparta de los demás milenios, así como uno por Yahweh se aparta de diferentes personas o se aparta de diferentes prácticas. Y por eso debemos vivir de esa manera, apartándonos de lo malo. Y debería ser una delicia para nosotros el apartarnos de lo malo, debería ser una delicia el buscar a Yahweh. Pero para mucha gente no lo es, por eso es que no logran guardar el Shabbat correctamente, y por eso Yahweh les dice, si lo llamas delicia, apartado, exaltado de Yahweh, y lo veneras no andando en tus propios caminos. Uno, entonces, repito, lo que respecta a vivir espiritualmente en Shabbat, no debería andar buscando sus propios caminos, buscar lo suyo nada más, o ir siempre por donde le da la gana. Uno siempre debería consultar con Yahweh, ¿cuál decisión quieres que tome? ¿Por dónde agarro? ¿Qué trabajo hago? Etcétera. Todo debería consultarlo con Yahweh. La persona que dice voy a hacer lo que me da la gana no está viviendo en Shabbat. No andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Ni hablando tus propias palabras. Uno no debería andar hablando vanidad, como lo vimos en lo del ayuno. Si quitas de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Vean cómo el yugo hace alusión al trabajo. Si quita el yugo, reposa. Por ende cumple el Shabbat. Pero estaba hablando del ayuno. Vean la conexión. El dedo amenazador y el hablar vanidad. Hablar vanidad. Y vean cómo ahora está diciendo aquí. No andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. No hablando vanidad, se cumple el ayuno y se cumple el Shabbat. Como les digo, muy similar. Porque el que habla vanidad está poniendo atención al enemigo que le dice, hable esto, hable esto, hable esto. Y hace caso porque se alimenta de lo que el enemigo le dice. No hizo ayuno. Aquí está diciendo, ni hablando tus propias palabras, no buscando lo suyo. Descanse de hablar cosas que tal vez a su carne le interesan, pero que a Yahweh no. Hable lo que a Yahweh le interesa. Cómo ser mejor persona, cómo crecer, cómo ayudar y obviamente cómo llegar a conocerlo a Él. Entonces, por eso es que es el día que se toma para reunirse, a estudiar la escritura, porque la idea no es hablar de las cosas de uno, sino hablar de las cosas de Yahweh. En ese caso uno debería tratar de vivir así, hablar de Yahweh cada vez que hable, o algo relacionado con, o algo que lleve a. Y repito, relacionado con o que lleve a, no necesariamente es que tiene que hablar Yahweh, 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 Yahweh. Hay cosas, todo en la vida nos lleva a Él, ese es mi punto, hay que saber cómo. Hablar de algo como para que lo lleve a uno a eso, depende de la persona con la que esté hablando, obviamente. Vean cómo dice, ni buscando tu voluntad. Ni buscando tu voluntad. Eso es lo que es el Shabbat. Reposar de buscar la voluntad de uno mismo. Uno debería hacer que la voluntad de uno se vuelva como la de Yahweh. O sea, que uno le diga a Yahweh, yo quiero que mi voluntad sea como la suya. Por ende, uno debe buscar qué es lo que él quiere para hacer su voluntad y no la propia. Porque la carne siempre le va a salir con otra. Ni buscando tu voluntad. Eso es vivir en Shabbat, buscar la voluntad de Yahweh todos los días. Entonces te deleitarás en Yahweh. Una vez que se vea el Shabbat como apartado, como delicia. Una vez que uno no busque las cosas propias o solo lo de uno, sino lo de Yahweh y lo del prójimo. Entonces te deleitarás en Yahweh. Eso es súper importante. Eso quiere decir que si uno no cumple el Shabbat, no se va a deleitar en Yahweh. Si no cumple el Shabbat correctamente, no se va a deleitar en Yahweh. La gente es que dice, uy, qué pereza ir a estudiar, uy, qué pereza leer, uy, qué pereza esto, uy, pero ¿por qué es solo hablar de Yahweh? Si no cumplen el Shabbat, no se van a poder deleitar en Yahweh. Si no buscan lo de Yahweh, no se van a poder deleitar en Yahweh. Si solo buscan lo propio, ¿qué se van a estar deleitando en Yahweh? Si solo quieren lo propio, solo quieren lo que les da la gana y por ende solo se deleitan en sí mismos. Mi punto es, aquella persona que se quiera deleitar en Yahweh debería guardar el Shabbat y principalmente llenarse de fe como para que guarde el verdadero Shabbat, que es el milenio, que es vivir en Shabbat, que es vivir en eternidad, en reposo. Recuerda, maldito el hombre que confía en el hombre y pone su confianza en sus propias fuerzas o en la carne, dice también. La persona que hace eso está buscando lo propio, no está guardando el Shabbat, no se va a deleitar en Yahweh, no confía en Yahweh. Entonces te deleitarás en Yahweh, yo te haré subir sobre las alturas de la tierra
y te daré a comer la heredad de tu padre Jacob. La boca de Yahweh lo ha hablado. La boca de Yahweh lo ha hablado. Vean cómo lo dice ahí, como dándonos a entender que si ya lo dijo se va a cumplir y punto. No hay forma de que esto que dijo no se cumpla. Por ende, si no se cumple es porque uno no está haciendo lo que él dijo. La boca de Yahweh lo ha hablado. Te daré a comer la heredad de tu padre Jacob. Te haré subir sobre las alturas de la tierra. O sea, será exaltada la persona que haga eso. Y va a poder comer como hijo de Jacob. Va a ser parte del pueblo escogido. Y por eso estaría en el Shabbat. Porque el Shabbat milenial es el séptimo milenio, donde se va a reposar del pecado, de la inclinación al mal y todo eso. Y solo van a estar los que Yahweh vio como merecedores de estar ahí por su fe y sus obras. Entonces, por eso dice, yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te haré comer la heredad de tu padre. La boca de Yahweh lo ha hablado. Todo esto se va a cumplir en todo aspecto, ya en el aspecto más literal, en el milenio. Cuando los que hayan cumplido el Shabbat durante sus vidas, Yahweh les permita estar en el milenio, de una u otra manera, estando en el fin de los tiempos, como los pocos o los muchos. Te haré cabalgar sobre la fortaleza de la tierra. Que bueno, como el último, porque viene un caballo blanco y viene a empezar el Shabbat, entonces se puede conectar con eso. Las alturas, sí, dice te haré cabalgar o montar sobre las alturas de la tierra. Y si se conecta con el último, que viene un caballo blanco, Yahweh lo eleva por venir a hacer la misión a la que lo manda, cumplir el Shabbat y de hecho empezar el Shabbat para la humanidad.